Ya va terminando el día y bueno, vamos a comenzar nuestra actividad y vamos a hablar un poco sobre los temas, lembrando que esto es nada más que un resumen guiado, ¿sí?, a los temas que van a caer en el examen, ¿okay? Lógicamente puede haber algunas preguntas, alguna cosa más que puede salir fuera de esto, dejando ya bien en claro esto desde el principio, ¿cierto? Pero bueno, doctores, el primer tema que vamos a abordar aquí es lo que nosotros conocemos como potencial de membrana. Como potencial de membrana. Doctores, siempre recordando que cuando hablamos de potencial de membrana, estamos hablando de las actividades eléctricas o iónicas eléctricas que pueden suceder, o mejor dicho, que acontecen en una célula, y principalmente diferenciando estas actividades de cuando la célula está en reposo y cuando la célula está activada. En ese sentido, doctores, antes de avanzar, luego, primera cosa, hay que recordar que células, cuando hablamos de células específicamente, y células de nuestro cuerpo, hay que recordar que en primer lugar, lo que más predomina en nuestro cuerpo son células excitables. Recordando que también existen otras que son las autoexcitables. Y también, doctores, tenemos aquellas que nunca luego necesitan parar, aquellas que son no excitables. Las que más van a predominar son estas, las excitables, que son células que normalmente van a estar en reposo y dependiendo si recibe algún estímulo de afuera, externo, ahí va a poder, si todo es cierto, salir del reposo y entrar en acción. En el segundo caso, escaso, no de mucho, son células autoexcitables y que vamos a hablar principalmente de células cardíacas especializadas, ¿sí?, que normalmente serían las células de algunas partes del sistema de conducción, específicamente de los nódulos sinusal, auriculoventricular y también principalmente las fibras de Purkinje. No obstante, doctores, más adelante en otras materias van a ver que patológicamente también pueden volverse autoexcitables otras más del corazón. Sí, spoiler pequeño. Las no excitables, doctores, son aquellas que nunca están en reposo total, que son células inmunológicas. En este caso, doctores, lo que más nos interesa en esta materia principalmente son estas dos, las excitables y las autoexcitables. Bueno, entendemos que, doctores, vamos a empezar aquí por las excitables. Primera cosa, entender que en estado de reposo una célula va a tener iones dentro y fuera de la célula. Son muchos, son bastantes y cada uno tiene un cierto gradiente, una cierta cantidad de iones fuera y una cierta cantidad de iones dentro que normalmente medimos en 1000 equivalentes. Pero, doctores, cuando nosotros hablamos de potencial de membrana, y si principalmente estamos hablando aquí en reposo, hay que recordar que principalmente nosotros vamos a hablar específicamente sobre sodio, potasio y, dependiendo del tipo de célula, calcio, que son los que más ofrecen un cierto gradiente de concentración y con eso mayor flujo o mayor movimiento a través de la membrana. Partimos, doctores, de células excitables, donde normalmente vamos a utilizar principalmente estos dos iones para comprender su reposo, pero también su activación. Normalmente, doctores, estas células en estado de reposo van a tener sodio, tanto dentro como fuera. Doctores, recordando que sí es importante lembrar
¿cuántos miliequivalentes de sodio tenemos fuera de la célula cuando la célula está en reposo? ¿Cuánto? 142 miliequivalentes. ¿Y dentro? Aproximadamente 10 miliequivalentes de sodio. Muy bien. Por eso, doctores, recordar que el gradiente va a ser totalmente a favor para que el sodio, una vez que sea posible, entre. En el caso contrario, doctores, en caso contrario, el potasio, también el potasio hay dentro y fuera. Pero en el caso, doctores, ¿cuánto de potasio hay dentro? Aproximadamente 140 miliequivalentes. En cuanto que fuera, ¿cuánto normalmente hay? 4. Se a Erika falou 4. Aproximadamente. Puede variar mínimamente de 4 hasta 6, pero vamos por el 4. 4 miliequivalentes. O sea, siempre varía un poco también, doctores. Tranquilos. Pero, doctores, evidentemente que en caso de necesidad, la difusión de potasio va a ser netamente de dentro para afuera. Entonces, dejando bien claro, el movimiento natural de sodio es de fuera para adentro, en cuanto que del potasio, de manera de difusión facilitada, es de dentro para afuera. Hasta ahí, todo tranquilo. Pero, doctores, oficialmente, para que el sodio, o sea, antes de eso, oficialmente, si esta célula está en reposo, teniendo en cuenta la cantidad de sodio, la cantidad de potasio que están dentro y de todos los otros componentes, también aquí de las proteínas, que por cierto son sumamente negativas, doctores, normalmente, ¿cuál es el voltaje interno de una célula excitable en reposo? Menos 55 o menos 85? Doctores, recuérdense que va a depender. Va a depender si estamos hablando de un nervio, de un músculo, de lo que sea. Pero lo que con certeza, doctores, Não, porque depende. Não, depende. negativo. No se olviden de eso. ¿Okay? En este caso, doctores, ya que es excitable, ¿qué necesita para que realmente comience, o pelo menos ter una chance de, quién sabe, se ativar? ¿Qué se necesita? Estímulo. Estímulo. Recordando, doctores, que el estímulo que puede activar una célula, podemos clasificar básicamente en 3 tipos, como ya dijimos: mecánico o físico, eléctrico, y finalmente lo que más usamos en nuestro cuerpo, químico. Por eso, doctores, no se olviden: eléctrico, químico y mecánico. Cualquier uno de ellos, doctores, actúa como un estimulante o como un estímulo. Normalmente, doctores, estos estímulos, más comúnmente dijimos que el que se usa más es el químico. Y si eso es un estimulante químico, normalmente él tiene que unirse ¿a qué específicamente? A receptores de membrana, que normalmente, doctores, una vez que son activados estos receptores, también son habilitados ¿qué? Unos canales que van a permitir la entrada de ¿quién? La entrada de sodio. Pero, doctores, ¿qué va a pasar en este momento con la electronegatividad de la célula? Poco a poco va a ir ascendiendo. De ser muy electronegativo, va a cada vez ser menos electronegativo. Justamente, doctores, para tener una mejor idea de todo esto, existe lo que son los gráficos de potencial de membrana. Doctores, cuando una célula está en reposo total y no llega ningún estímulo, el gráfico de actividad eléctrica, ¿qué muestra? Solamente una línea isoeléctrica negativa, que el valor puede variar de célula a célula. A partir de que llega el estímulo, habilitó aquel canal, entró sodio al interior de la célula,
y ese voltaje muy negativo comienza poco a poco a ascender, ¿qué va a pasar con este gráfico? Comienza a aumentar. Recordando, doctores, cualquier deflexión, cualquier curva para arriba o para abajo, estos son deflexiones. Pero, doctores, normalmente esta curva para arriba, esta deflexión que va para arriba, ¿cuál es el nombre que le damos? Despolarización. Recuérdense que en el examen muchas veces se puede preguntar eso. O sea, que es una despolarización simplemente. Algo tan torpe, algo tan bobo, pero que vale 1% igual. Por eso tengan en cuenta eso. La gran pregunta: ¿cualquier despolarización necesariamente va a activar una célula? No, en cualquier intensidad y de cualquier manera no. Porque realmente, doctores, si no hay la entrada suficiente de ion sodio que levante este voltaje, y si no alcanza el valor del potencial umbral, esta célula no se va a activar. Y al contrario, el voltaje puede caer otra vez y terminó. Nunca contencionado. Pero, doctores, normalmente, ¿qué pasa cuando se llega al umbral? ¿Qué es lo que cambia de esta célula? ¿Qué es lo que realmente... ¿Abren qué? Abren más canales para quién. Más canales para todavía la entrada de quién. Más todavía para la entrada de sodio. De esta manera, doctores, ahora sí la cantidad de entrada de sodio va a ser tan violenta, tan intensa, que prácticamente todavía de estar en valor negativo asciende a valores positivos. Pero ¿qué pasó realmente acá, doctores? ¿Qué pasó? Cuando se alcanza el umbral, no se olviden, se abren los canales de sodio voltaje dependiente. Los canales de sodio voltaje dependiente. Estos canales, doctores, solo se van a abrir si se alcanza el umbral. Porque finalmente, doctores, al alcanzar el umbral, el voltaje interno de la célula, que estaba muy negativo, ya subió un poco. Es como si fuera que ya se cargó un poco de energía, y ahora que ya tiene energía, puede abrir más canales y más entrada de sodio. Ahora, recién, doctores, esta célula que ya se volvió positiva, ahora ya está activada. Pregunta: ¿cuántos ATPs se gastó aquí? Para que esa célula que estaba en reposo llegue a la activación, que se cargue positivamente, que se llene de sodio. ¿Cuántos ATP se gastó? Nada. Cero. Porque todo el movimiento de sodio que hubo, doctores, fue un movimiento por medio de difusión que facilitada. Recordando que toda vez que pasa a través de canales, esto tiene que ser facilitado. ¿Está bien? ¿Se imaginan, doctores, que de repente en el examen se les pregunte, se haga un verdadero o falso, que durante la despolarización los iones de sodio invaden la célula a través de un proceso de difusión simples? ¿Verdadero o falso? Falso. Tiene que ser difusión facilitada. ¿Por qué? Porque la difusión simple no es a través de canales, es a través directo de la membrana. Y los iones no pueden hacer eso. Recuérdense de eso, por favor. Doctores, si en el punto de umbral se alcanzó a abrir estos canales voltaje dependiente, ¿qué significa voltaje dependiente? Que depende de voltaje, de electricidad, de un cierto voltaje. Si voltaje abrió, por pura lógica, voltaje va a cerrar. ¿Entienden? Entonces, doctores, recuérdense que estos canales de sodio, voltaje dependiente, se abren por voltaje del umbral, pero una hora también se cierran por voltaje. Y normalmente cuando alcanzan este punto,
¿Cómo se llamaba, doctores, este punto? Doctores. Punto de sobreexcitación o de sobreestimulación. No se olviden de esto, por favor. En el caso, doctores, el mismo voltaje abrió estos canales, el mismo voltaje cerró estos canales. Pero, doctores, al cerrar estos canales, la célula va a intentar volverlo más rápidamente a su reposo. Por lo que la célula va a tener que perder rápidamente iones positivos. El sodio no va a conseguir salir. Entonces, ¿quién va a tener que salir? Para que esta célula vuelva a caer su voltaje y ficar de nuevo negativo. Muy bien. Ya se cerró esto. Esto ya se cerró. Mucho sodio entró y esta célula está sumamente positiva. Sumamente. Agora, esta célula, para volverse negativa, doctores, agora sí va a tener que habilitar otros canales. Y estos canales son justamente canales para salida ¿de quién? Del potasio. De esta manera, doctores, es como otra vez el voltaje ahora va a comenzar otra vez a caer, y finalmente se va a formar la deflexión negativa de repolarización. Doctores, recordando que en esta parte, disculpen que el gráfico no es tan bonito como debería de ser, pero creo que da para entender. Pessoal, todo ascenso de este gráfico dijimos que es despolarización. Todo descenso, repolarización. Pero, doctores, en ese sentido es lo que hay que recordar. Esta primera parte, ¿cómo se llama? Es una despolarización. Pero la despolarización aquí es rápida o lenta. Despolarización lenta. Despolarización rápida. Aquí, doctores, en esta primera parte, repolarización inicial o también lenta, pero más se usa con el nombre de repolarización inicial. Y finalmente, después, cuando ya baja violentamente el voltaje, repolarización tardía. ¿Ok? Esto es lo que más utilizamos. Y lo interesante, doctores, es que en este caso, estamos necesitando de ¿cuántos iones? Básicamente, solo dos. Uno principalmente para despolarizar y otro principalmente para repolarizar. En este sentido, ¿qué es lo que realmente ustedes deben de saber con certeza? Es eso, el orden de las despolarizaciones. ¿Cuál es la lenta? ¿Cuál es la rápida? El orden. Y lógicamente, doctores, si esto se llama despolarización lenta, los canales de sodio que se habilitaron aquí, ¿son canales lentos o canales rápidos? Claro, doctor, no hace falta memorizar tanta cosa, a veces solamente un poco de razón. Los canales rápidos o voltaje dependiente, cuando se abren, ellos son los que permiten la despolarización rápida. Y en el caso, doctores, pero ¿será que esto se veía también aquí? ¿Será que en este caso, durante la repolarización, tenía esa situación de que, agora se abriram canais lentos de potasio, agora se abriu canales rápidos de potasio? ¿Eso existe del otro lado? Não existe. Porém, o que existe? O que existe? La única cosa, doctores, que acontece en este sentido, o sea, en esta parte, es que no todos los canales de potasio consiguen se abrir al mismo tiempo. Comienzan a abrirse poco a poco, el potasio va saliendo. Va abriendo un poco más, el potasio va saliendo. Va abriendo un poco más y va saliendo. O sea, lo que quiero que entiendan que no façam o seguinte: no piensen que todo lo que aconteció aquí, de una manera como si fuese un espelho, acontecería do outro lado exatamente. ¿Está bien?
Entonces no es exactamente igual. Aquí es importante, doctores, recordar cuál predominaba dentro y fuera de la célula mientras estaba en reposo. Posteriormente, cómo va entrando el sodio, a través de cuáles canales, a través de cuál proceso. A partir de cuándo la entrada va a ser más violenta, até cuándo, até llegar a aquel punto máximo. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué canales se abren? ¿Qué ion comienza a salir? Hasta finalmente ir bajando el voltaje. Y doctores, ¿y cómo se llamaba esta última parte? La hiperpolarización. Y aquí quiero dejar bien claro algo. Doctores, ¿qué es lo más responsable de que esto acontezca? Potássio, saída de potássio. En realidad, Excesiva. no podemos negar que, en realidad, esto está siendo formado principalmente ¿por qué? Por la salida Excessiva de potássio. excesiva, esa es la palabra correcta, excesiva de potasio. Pero doctores, no se esquezan también que esto también tiene mucho que ver con la acción de la bomba sodio-potasio. Entonces, doctores, esto también tienen que recordarse. So que la cuestión es que es la siguiente: ¿cuál de los dos es el que principalmente negativiza lo de la célula? ¿Quién manda de abajo? Potássio. La salida de potasio o la Potasio. acción de la bomba. La salida violenta y excesiva de potasio es lo que principalmente causa esto. ¿Está claro? La bomba prácticamente es coadyuvante. Y doctores, y solamente de paso, así solamente aprovechando un embalo, ¿cuál era la función principal de la bomba de sodio y potasio? ¿Qué es lo que él mantiene? Não. Doctores, decir que él mantiene la homeostasia es muy genérico. Mais potássio fora, Eso es mais sódio dentro. indirecto. Ahí está. Doctores, la bomba de sodio y potasio, ¿qué es lo que realmente él hace? Él mantiene que el sodio, él mantiene que el sodio esté más fuera y que el potasio esté más dentro. E indirectamente ele acaba controlando hasta la cantidad de agua que hay dentro. Porque, doctores, lembrem-se de lo que dijimos: cuanto más sodio va entrando a la célula, ¿quién también acaba entrando por las acuaporinas? Água. El agua. Cuando la célula se activa, o que entra então? Sodio. E acompanha agua. A célula fica más inchada, más turgente. La célula para de ser estimulada. Poco a poco la bomba va fazendo o que com o sodio? Liberando. Pegando de dentro, jogando para fora. Automaticamente, quem acaba saindo de novo? Agua. Entonces, doctor, es por eso lo que decimos que, pero de manera muy genérica, porque el agua controla el nivel de agua. La bomba es para la homeostasis. Sí, está bien, no está errado. Pero recordando, doctores, que la bomba solo consigue hacer una cosa: pegar sódio de dentro, jogar para fora. Pegar potássio de fora, jogar para dentro. É só isso que ele consegue fazer. O resto é só indiretamente. ¿Está claro? Por eso recordar, función principal de la bomba de sodio y potasio: manter el gradiente del sodio y del potasio. Lembrando que el sodio va a ser mayor fora y el potasio mayor dentro, desde que a célula esteja en reposo. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Doctores, preguntas sobre esto. ¿Se dan cuenta que cuántas preguntas da para hacer eso aquí? Esto, doctores, dá para fazer uma prova sobre este tema. Bueno, doctores, agora vamos um pouco voltar no tempo. Doutores, disculpen, solamente para completar, vocês viram que este potencial de acción, disculpen, não dije algo, ele sobe, depois ele desce de novo, correto?
ele mais ou menos como se fosse uma estrutura assim, meio em ponta, Tipo espiga, né? uma espinha, correcto? Por eso justamente, doutores, este tipo de potencial de acción é o que nós chamamos de potencial de acción de tipo espiga, spike ou espina, ¿ok? Doutores, que tipo de célula utiliza este tipo de potencial de acción? Neuronas, muy bien. Fibras musculares esqueléticas. ¿Qué más? Los nódulos. Lembrando que el potencial de acción de tipo meseta no es de los nódulos, es de las células musculares cardíacas. ¿Ok? Eso es un punto que muita gente sempre erra. É, né? Vai cair, vai cair. Vai cair. Ah, eu sempre falo. Eu sempre acabo agarrando alguém. Tá vendo? Espero que não seja ninguém dessa vez. Pero doutores, pero en serio, presten atención, por favor, presten atención. Ok, bueno entonces, doutores, en el caso, todavía en células excitables, todavía células que necesitan estímulos, y lembrando muy claramente, doutores, deixando bem claro, células musculares cardíacas, ¿precisam de estímulos sí o no? Sim. Célula muscular cardíaca, ¿precisa de estímulo? Sí. Claro que necesita. Díganme, el corazón, el ventrículo, los pilares, eles vão se contrair se o sistema de condução não gera estímulos? É lógico que não. É lógico que não. ¿Está bien? Entonces, siempre recordando esto. Ahora, en el caso, doutores, necesitan también. Y normalmente, doutores, voltando al mismo ejemplo que dijimos aquella hora, las células musculares cardíacas necesitan estímulo. Y pelo general, lo más típico es que es químico. ¿Ok? Tá. ¿Está claro? Bien. Químico. Solo que, doutores, ¿cuál ahora es la gran diferencia de una célula muscular esquelética y de una célula muscular cardíaca? Ahora que llegó el Discos estímulo, intercalares. ahora que llegó el estímulo, se van a abrir canales. ¿Qué ion va a entrar? Sódio, depois cálcio. Será? ¿Qué va a entrar? Canais lentos de cálcio. No se olviden, Cálcio doutores. do modo sinusal. Cálcio do En modo- realidad, doutores, para la despolarización, los dos ya van a comenzar a entrar. Solo que ¿cuál va a entrar con mayor intensidad? Cálcio. El sodio. Sodio. El sodio es lo que va a entrar con certeza, pero también ya va a comenzar a entrar el Isso aí no potássio. calcio, ya va a comenzar a entrar. Moral da historia, doutores, esta célula que estaba bien negativa va a comenzar a ganar íons positivos. Y de haber estado negativo, pouco a pouco ele vai ficando cada vez menos negativo, porque está recebendo a positividade del sódio e a dupla positividade del cálcio. Porém, doutores, o que vai acontecer quando isto alcança o potencial umbral? Fecha os canais de ponto de Fecha. sódio e só entra potássio. Isso. Não. De cálcio. O que passa, doutores? A mesma coisa que aconteceu agora há pouco. Quando se alcança o umbral, que se habilitou agora há pouco? Canales, voltaje dependiente para quem? Para sódio. Moral da história, e esta é a grande diferença. Doutores, como dijimos agora há pouco que se chamava esta parte? Despolarización lenta. ¿Cuáles eran los dos iones que estaban ayudando a generar esto principalmente? Principalmente sodio, pero también un poco de calcio. Por ahí, doctores, cuando se alcanza el umbral,
qual íon começa a entrar agora tão violentamente que a célula fica positiva al instante? Cálcio. O sódio. O sea, el principal que va a estar dando aquí en la despolarización rápida es el sodio. Y miren un poco lo que va a pasar aquí. Esperen. Se não for potássio, não desce. Esperen. En teoría, doctores, por voltaje, ¿qué está aconteciendo aquí? Está se abriendo más canales de sodio. Por voltaje se abrió, por voltaje fechó. La célula ya quedó nuevamente positiva. Ya está nuevamente sobreexcitada. En teoria, o que tem que acontecer agora? Fechar canal de sódio, que é o que permitiu a entrada do sódio, e abrir canal de quê? Potássio. De potássio, que começa a sair, certo? Isso que apresentou mais coisas, né? Só que, e aqui entra o cálcio. Aqui vai entrar a situação. A gente falou que é potássio. Ué, catalação. Solo que, doutores, o que estava acontecendo aqui com o voltaje? Caindo. Só que vai chegar uma hora que ele não consegue mais cair. Por quê? É meseta, né? Porque, doutores, quem tinha começado a entrar aqui com o sódio? O cálcio, correto? Solo que el calcio, doctores, ele entra de una manera un poco más lento. Ele vai entrando más lento, más lento, más lento, más lento. Ele vai entrando mais lento, enquanto o sódio vai fazendo todo o trabalho de chegar na positividade, fechar lá em cima, entrada de sódio e já começa a sair potássio. Doutores, por que o voltaje começou a cair? Rebobinamos. Por que esta parte subiu até aqui? Primeiro porque estava entrando o quê? E depois porque entrou em grande quantidade? Só que aqui o que aconteceu com a entrada do sódio? Fechou. Só que abriu o quê? Entrou potássio? Ah, saiu potássio. Saía de potássio. Está perdendo o positivo, por isso que de novo está voltando a Negatividade. cair, certo? Se o potássio continuasse a cair constantemente, o que aconteceria com o voltaje? Ia cair. Normal. Só que, doutores, o que aconteceu aqui? Meseta. La meseta. Meseta. La meseta. E o que significa la meseta? É a entrada de cálcio. Que por um período de tempo, o potássio que estava começando a sair, ele começou a sair um pouco menos. Ele não deixou de sair, ele continua saindo. Mas se o potássio continua saindo, o voltaje não teria que continuar caindo. E por que não acontece isso? Não sei, essa parte eu não cheguei. Porque quem esteve entrando aos poucos durante todo esse momento? O cálcio. Y llega al punto que de repente, cuando está saliendo el potasio, ¿quién comienza a mantener? Tipo, o potássio está saindo e a positividade está se perdendo. Mas o cálcio que está entrando, está meio que dando uma segurada. Por isso, doutores, não se esqueçam que la meseta, na verdade, ele acontece por duas coisas. Por um lado, a saída dele, pero nesse momento, quem está segurando um pouco? Lá, vamos colocar aqui, entrada de cálcio. Aí é que dá a segurada. Porque se só potássio estivesse saindo, cairia. Se só cálcio estivesse entrando, subiria. Mas ele acaba se mantendo um pouco. Por isso é o que passa. Só que o problema, a entrada de cálcio, uma hora cai de novo. E
e já não entra mais. Mas quem continua saindo? E quando só ele está saindo, o voltaje cai. Moral da história, hasta aqui. Até aqui, saía bastante potássio. Enseguida, começou a ser contrarrestado por el cálcio. Só que quando o cálcio já não entrou mais, só ficou salida de potássio. E a partir daí, repolarização normal. E doutores, a diferença do caso anterior, que normalmente não se forma aqui. Hiperpolarização. A hiperpolarização, doutores, é tão baixa que praticamente não se vê. Tá bom? Pero, doutores, mas, finalmente, por que o voltaje caiu? Saída de Saída de potássio. E a pergunta, e a bomba? Ajudou nisto? Também. Não se olviden, doutores, que a bomba sempre funciona al final já da repolarização. Só que nesse caso, o que nós não vamos ver é aquela parte profunda da hiperpolarização. Mas sempre lembrando que quem é o que gera principalmente a repolarização em sua maior parte? A salida do potássio. Até aqui, doutores, ¿se entendió la diferencia de los dos? ¿Qué es lo que quiero que ustedes sepan de esto hasta aquí? Porque eso es lo que hacemos, un repasón y dejamos bien claro. Al final, el estímulo é muito diferente do que no outro caso? Não, químico igual, mecânico igual, eléctrico igual. Solo que ¿cuál es la gran diferencia? Al llegar el estímulo, ¿cuántos tipos de iones van a entrar ya aquí? Dos. Desde la despolarización lenta. En este caso, doutores, una vez que se alcanza el umbral, ¿cuál es el ion que comienza a entrar más violentamente para dejarle positivo rápido? El sodio. Los canales de sodio, voltaje dependiente rápidos, se abren por voltaje en el umbral y se fechan aquí encima, en el punto de sobreexcitación. A partir de aquí de nuevo, fecha sodio, abre potássio. Potássio começa a sair y tenemos una leve repolarización que ya dijimos aquella hora que se llamaba repolarización inicial. Entonces esta parte es la repolarización inicial. La meseta, solo que una cosa, doutores, y eso tienen que lembrar do livro. Cuando comienza el periodo de meseta, el potássio começa a sair da mesma maneira. Tipo, ele começou a sair aqui. O voltaje começou a cair. Neste período da meseta, o potássio está saindo com a mesma intensidade? Na verdade, ela se reduz um pouquinho. Se reduz um pouco. E quem que em teoria está entrando um pouco mais? O cálcio. Para dar um pouco essa segurada. Pero enseguida para. E isso é o que quero que se recuerden. ¿Cuáles son las partes? ¿Cuáles son los iones que están principalmente vinculados a cada parte? Porque vocês percebem que esto confunde. Esto confunde. E logicamente, o que mais confunde é o que a gente pode usar na prova. Lógico que vamos, não vai ser toda a prova assim, lógico. Sempre lembrando, mais da metade da prova tem que ser coisa fácil. 30% perguntas, mais ou menos. Y 15 a 20% es lo que es difícil, realmente. ¿Concuerdan? ¿Eh?